La ciudad de Los Ángeles brillaba con la promesa de la opulencia y el glamour, un mosaico de luces que ocultaban las sombras que se tejían en sus entrañas. Entre sus rascacielos de cristal y acero, el corazón de Evelyn Archer latía con una mezcla de orgullo y resentimiento. La fortuna le había llegado con el estrépito de un trueno, y con ella, el doloroso descubrimiento de que el amor y la lealtad se habían convertido en bienes de lujo. Evelyn se encontraba en su penthouse en el último piso de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, rodeada de muebles de diseño y obras de arte que habrían hecho palidecer a cualquier coleccionista. Pero lo que más destacaba en su espacio no era el esplendor material, sino la frialdad en sus ojos y la determinación en su corazón. La cena de esta noche era una de las más esperadas del año. Una gala benéfica que prometía reunir a la élite de Los Ángeles, y a la que Evelyn asistía no solo como una de las donantes más generosas, sino también como una mujer que había decidido tomar las riendas de su propia historia. Su rostro, sereno y hermoso como una máscara griega, ocultaba una tormenta interior. En su última relación, había confiado en Jason, un hombre cuyo amor se desvaneció tan rápidamente como su interés por el trabajo que ella le ofreció. Sus amigos de la alta sociedad, siempre tan sonrientes y serviles, se habían convertido en parásitos de su riqueza. Se había dado cuenta de que cada conversación, cada elogio, tenía un precio, su dinero. Y cuando el dinero dejaba de fluir, también lo hacía el afecto. Evelyn se acercó a la ventana panorámica y miró la ciudad que se extendía bajo ella, un océano de luces parpadeantes. Su reflexión en el cristal parecía una extraña mezcla de la mujer que solía ser y la que había llegado a ser. En la vida que había dejado atrás, había una historia de pasión y desilusión, de amor que se había transformado en un campo de batalla. Decidió que la gala no sería solo una ocasión para mostrarse y hacer caridad. Era el escenario perfecto para su venganza, una danza meticulosamente coreografiada que ella había planeado con frialdad y precisión. En sus manos, llevaba un pequeño dispositivo de comunicación, el mismo que había utilizado para organizar una serie de eventos clandestinos que convertirían la noche en una de las más memorables. El primero de esos eventos era la revelación de la verdad. Cada uno de sus antiguos amigos y amantes estaría a punto de enfrentarse a un espejo que reflejaba la verdad sobre ellos, un reflejo que Evelyn había manipulado con astucia. Utilizando sus contactos, había preparado documentos y pruebas que desvelarían las mentiras y las traiciones de aquellos que habían pretendido ser su familia. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Evelyn se movía entre ellos con una gracia calculada. Cada sonrisa, cada conversación superficial, era un componente de su estrategia. Su mente trabajaba en paralelo con el ritmo de la fiesta, ajustando su plan según el comportamiento y las reacciones de los presentes. Pero su venganza no se basaba solo en humillar a sus adversarios. La verdadera satisfacción residía en demostrar que no solo había sido una víctima, sino una fuerza a tener en cuenta. La gente de su entorno pensaba que la riqueza y el poder eran suficientes para controlarla. Pero Evelyn estaba decidida a demostrar que el verdadero poder residía en el conocimiento y en la habilidad de manipular la verdad. La noche avanzaba con un aire de sofisticación y elegancia, mientras Evelyn preparaba el escenario para su acto final. Su plan estaba en marcha, y cada detalle estaba calculado con precisión para que el impacto de su venganza fuera tan devastador como inolvidable. Su corazón, que había estado helado por la traición y la decepción, comenzaba a latir con la anticipación de la justicia que ella había planeado. La gala se encontraba en su punto álgido. Las luces de la pista de baile brillaban como estrellas en un cielo nocturno, y los murmullos de la alta sociedad llenaban el aire con una mezcla de superficialidad y entusiasmo. Evelyn Archer, en el centro de todo, observaba con una atención que no pasaba desapercibida. Su elegante vestido negro, con una caída que recordaba a las olas del mar, se movía con ella con una gracia casi etérea, pero sus ojos eran afilados como dagas. A medida que la noche avanzaba, Evelyn había puesto en marcha la primera fase de su plan. En una esquina discreta de la mansión, sus contactos habían comenzado a repartir sobres enigmáticos a sus antiguos amigos y socios. Cada sobre contenía documentos que ponían en evidencia sus engaños, secretos financieros y relaciones ocultas. Para Evelyn, la revelación de la verdad era solo el principio. Entre los invitados, Gregor Lawrence, el exnovio cuyo amor se había desvanecido junto con su interés por ella, se acercó a una de las mesas con una expresión de curiosidad.
Gregor era el tipo de hombre que se regodeaba en su propia apariencia, pero sus ojos traicionaban una mezcla de ansiedad y arrogancia. Abrir el sobre fue como destapar una caja de Pandora. Sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba los papeles. Al ver la reacción de Gregor, Evelyn no pudo evitar una sonrisa sutil. El primer paso de su venganza había sido ejecutado con precisión. Pero aún quedaban más movimientos por hacer en esta danza estratégica. Mientras tanto, el resto de los asistentes seguía inmerso en la celebración, ajenos a la tormenta que se estaba desatando en sus propias vidas. El siguiente paso era el desfile de la verdad, una presentación que Eveline había orquestado con la precisión de un director de orquesta. En el escenario, un proyector comenzó a mostrar imágenes y documentos que revelaban las mentiras y traiciones de sus antiguos amigos. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa y consternación cuando los detalles salieron a la luz. Las expresiones de aquellos que habían usado a Evelyn cambiaron de la despreocupación a la desesperación. Maura Stone, una amiga que había estado más interesada en el dinero de Evelyn que en su amistad, se encontraba entre el público. Su rostro, una máscara de falsa cordialidad, se transformó en una mueca de horror al ver su nombre proyectado en la pantalla. Las acusaciones de malversación de fondos y traición se desplomaron sobre ella como una avalancha. Evelyn observó la escena con una mezcla de satisfacción y desapasionada claridad. No era el caos el que buscaba, sino la justicia. Cada lágrima y cada grito de horror eran el eco de la verdad que había trabajado tan arduamente para revelar. Su mente, afilada y calculadora, ya estaba preparando el siguiente movimiento en este intrincado juego de venganza. A medida que el espectáculo se desarrollaba, Evelyn se dirigió a la terraza para un breve respiro. La noche estrellada proporcionaba un contraste calmante con el tumulto en el interior. Se apoyó en la barandilla, el aire fresco y el aroma de las flores del jardín le proporcionaban un momento de calma en medio del caos. De repente, un sonido a sus espaldas rompió el silencio. Era Ethan Drake, un viejo amigo que había estado en el grupo de aquellos que habían intentado aprovecharse de ella. Ethan se acercó con una expresión de incomodidad y miedo, claramente perturbado por la magnitud de la situación. Eveline, esto es una locura, dijo Ethan, intentando mantener un tono de calma. ¿Qué es lo que esperas lograr con esto? Eveline lo miró con una mezcla de desdén y frialdad. Lo que espero lograr es algo que nunca entendiste, la verdad. No busco venganza por el simple placer de hacerlo, sino para equilibrar la balanza. Lo que has visto esta noche es solo el principio. Ethan tragó saliva, su postura revelando su vulnerabilidad. ¿Qué quieres de mí? Eveline lo estudió por un momento, su mente trabajando con la rapidez de un reloj suizo. Quiero que comprendas el precio de tus acciones. Y quiero que te vayas de aquí sabiendo que no eres intocable, que las acciones tienen consecuencias. Y, sobre todo, quiero que nunca olvides el daño que has causado. Ethan asintió, derrotado, y se alejó sin decir una palabra más. Evelyn observó cómo se alejaba, una sensación de triunfo y cierre comenzaba a asentarse en ella. El primer capítulo de su venganza estaba completo, pero la historia aún no había llegado a su clímax. La gala continuó, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Evelyn sabía que la noche había sido solo un preludio, una apertura a una serie de eventos que culminarían en una revelación final. Mientras los invitados se dispersaban, ella se preparaba para los próximos movimientos, sabiendo que su batalla por la justicia apenas había comenzado. El amanecer dorado iluminaba los rascacielos de Los Ángeles con un resplandor tibio, pero la noche anterior había dejado cicatrices profundas en el tejido de la alta sociedad. Evelyn se despertó en su cama, aún vestida con el elegante vestido negro de la gala. Su mente estaba llena de los ecos de las revelaciones y los murmullos de la traición que había sembrado. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos se centraban en los próximos pasos. La venganza de Evelyn no se limitaba a las humillaciones públicas. Estaba diseñada para reestructurar su círculo de confianza y asegurar que cada uno de sus antagonistas enfrentara las consecuencias de sus actos. Para ello, necesitaba refinar su estrategia y planear meticulosamente el siguiente movimiento. La primera tarea del día era una reunión con su abogado de confianza, Charles Whitman. Charles había sido uno de los pocos en su vida que no intentó aprovecharse de ella, y su lealtad era un pilar fundamental en sus planes. Eveline lo encontró en su oficina,
Una habitación de paredes adornadas con diplomas y una vista panorámica de la ciudad. Charles, necesitamos hablar, dijo Evelyn, con una expresión seria mientras se sentaba frente a su escritorio. Charles ajustó sus gafas y le dedicó una mirada de preocupación. ¿Qué ha pasado ahora? Evelyn deslizó sobre la mesa un conjunto de documentos que contenían pruebas de la corrupción y las maniobras financieras de algunos de sus antiguos socios. Estos documentos deben ser utilizados para presentar demandas y demandas por daños. Quiero asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Charles asintió, revisando los papeles con una expresión de asombro. Esto es más grave de lo que pensaba. Pero, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Las consecuencias pueden ser significativas. Evelyn inclinó la cabeza con determinación. No se trata solo de justicia. Es una cuestión de restaurar mi dignidad y demostrar que no estoy dispuesta a ser una víctima. Quiero que utilices estos documentos para iniciar una serie de acciones legales que los dejen en ruinas. No voy a detenerme hasta que todos entiendan que no deben jugar con fuego. Charles tomó nota y comenzó a preparar la documentación necesaria para proceder con las acciones legales. Evelyn, por su parte, sabía que no podía dejar que su estrategia se basara únicamente en los tribunales. La percepción pública también jugaba un papel crucial en su plan. La tarde se dedicó a coordinar con sus contactos en los medios de comunicación. Había contratado a una periodista de renombre, Laura Hess, conocida por su habilidad para desenterrar verdades incómodas y exponerlas al mundo. Evelyn se reunió con Laura en una cafetería elegante, donde la conversación giró en torno a una exclusiva que prometía sacudir el status quo de la ciudad. Laura, necesito que hagas algo más que una simple historia sensacionalista. Quiero que esta historia sea una revelación, un llamado a la responsabilidad. ¿Estás dispuesta a profundizar en la corrupción y la traición de los que me han hecho daño? Preguntó Evelyn con un tono que mezclaba la urgencia con la autoridad. Laura, con su cabello rubio ondulado y su mirada incisiva, asintió. Lo haré. Pero recuerda, esto puede tener repercusiones importantes. La gente poderosa no se toma bien la exposición de sus secretos. Evelyn sonrió con una mezcla de confianza y desafío. Ese es el punto. Quiero que sientan el peso de sus propias mentiras. Esta historia debe ser una llamada de atención para todos los que creen que pueden salirse con la suya. Con Laura en camino para preparar el reportaje, Evelyn se retiró a su penthouse para descansar. Pero el descanso era esquivo. La imagen de sus antiguos amigos y amantes, ahora en el centro del escándalo, no dejaba de rondar su mente. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras Evelyn contemplaba la ciudad desde su terraza, recibió una llamada inesperada. Era Gregor Lawrence, que había estado completamente desmoronado después de la gala. Evelyn, necesito hablar contigo, dijo Gregor, con una voz que denotaba desesperación. Evelyn aceptó la llamada con una mezcla de curiosidad y precaución. Habla. Gregor suspiró, y en su voz se podía escuchar el peso de la culpa. Sé que lo que hicimos fue horrible. Quiero arreglar las cosas, encontrar una solución, no quiero perderlo todo. Evelyn lo escuchó en silencio, considerando sus palabras. La solución no es algo que puedas comprar, Gregor. La verdad ha sido revelada, y las consecuencias son inevitables. Pero si estás dispuesto a enfrentar la realidad y asumir la responsabilidad, puede que encuentres un camino para redimirte. Pero esa redención es algo que deberás ganarte. Gregor aceptó sus palabras, y la llamada se terminó. Evelyn colgó el teléfono con una sensación de satisfacción ambigua. Había comenzado a ver a sus antiguos conocidos enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, pero la verdadera victoria aún estaba lejos. La noche cayó sobre Los Ángeles con un manto de misterio y expectativa. Evelyn sabía que el eco de la traición y la corrupción resonaría aún más fuerte en los días venideros. Mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, ella estaba decidida a no descansar hasta que cada pieza de su plan se colocara en su lugar. La siguiente mañana llegó con un resplandor de sol que parecía burlarse de la tormenta que Evelyn había desatado. A medida que Los Ángeles despertaba a la realidad de la revelación pública, Evelyn se preparaba para el siguiente movimiento en su intrincada red de venganza.
La respuesta de la sociedad y de sus antiguos conocidos era crucial para determinar la siguiente fase de su plan. Evelyn se dirigió a su oficina, un espacio minimalista pero elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era el centro de operaciones desde donde gestionaría las piezas móviles de su estrategia. Hoy, sin embargo, su atención estaba centrada en una reunión importante con Laura Hess, la periodista encargada de exponer los secretos más oscuros de sus enemigos. Laura llegó puntual, con una carpeta llena de documentos y una actitud decidida. Se sentaron en el despacho de Eveline, rodeadas de silencio y expectación. Laura desplegó los papeles sobre la mesa, incluyendo borradores del artículo y entrevistas a testigos clave. Eveline, la historia está tomando forma. He hablado con varios informantes y tengo pruebas que pueden arruinar las reputaciones de Gregor, Mara y otros, dijo Laura con una mirada intensa. Sin embargo, también he encontrado detalles que podrían complicar la narrativa. Necesitamos abordar ciertos aspectos con cuidado para evitar reacciones adversas. Eveline asintió, examinando los documentos. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. La verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias. Si es necesario ajustar la historia para que sea más impactante, estoy dispuesta a hacerlo. Laura le entregó un conjunto de pruebas adicionales y algunas entrevistas que consideraba cruciales para el artículo final. Este material es fuerte, pero puede ser la chispa que encienda una llama más grande. El objetivo es que el público vea a estos individuos por lo que realmente son. A medida que Laura se iba, Evelyn se quedó sola en su oficina, inmersa en la revisión de los documentos. La estrategia de venganza no solo incluía la exposición pública, sino también un enfoque más personal y sutil. La narrativa que Laura estaba construyendo serviría para desencadenar una serie de eventos que Eveline había planeado cuidadosamente. Su siguiente paso era organizar una serie de reuniones privadas con los principales socios financieros de sus examigos. La idea era presionarles para que retiraran su apoyo y participaran en el proceso de denuncia. Evelyn sabía que el poder económico podía ser un aliado en su causa. En la tarde, Evelyn se reunió con Alan Fisher, un inversor influyente que había tenido vínculos con algunos de sus antiguos conocidos. Alan, un hombre de negocios astuto con una reputación impecable, estaba dispuesto a escucharla. Eveline, he oído rumores sobre lo que ocurrió en la gala. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Alan, con un tono reservado pero interesado. Eveline, con una mezcla de encanto y firmeza, presentó su caso. Necesito que reevalúes tu relación con Gregor y Mara. Sus acciones han demostrado que no tienen integridad, y su corrupción está salpicando a todos los que se asocian con ellos. Si retiras tu apoyo, no solo estarás demostrando tu compromiso con la ética, sino que también estarás fortaleciendo la causa de la justicia. Alan contempló sus palabras, sopesando las implicaciones. Consideraré tu propuesta. La reputación es crucial en nuestro círculo, y es evidente que las cosas están tomando un giro oscuro. Si tienes pruebas sólidas, no dudaré en actuar. Con la promesa de Alan en mente, Evelyn pasó el resto del día preparándose para la siguiente fase de su estrategia. Sabía que el impacto de las revelaciones en los medios sería solo una parte del juego. La manipulación de las relaciones financieras y el respaldo de personas influyentes serían el siguiente paso crucial. La noche trajo consigo una gala privada organizada por Eveline, una velada que prometía ser tan sofisticada como reveladora. La invitación estaba extendida a una selección de figuras clave, socios financieros, políticos y otros contactos importantes. La gala no era solo una celebración, era una plataforma para mostrar su poder y consolidar alianzas estratégicas. En el evento, Evelyn se movió con una confianza inquebrantable. Cada conversación, cada gesto, estaba diseñado para fortalecer su posición. Se reunió con varios de los invitados, estableciendo conexiones y ofreciendo un vistazo sutil de los cambios que estaba orquestando. En un rincón de la fiesta, Gregor y Mara, todavía aturdidos por la exposición, estaban presentes como meros espectadores. Sus miradas de incomodidad y desesperación eran un recordatorio constante del impacto que Eveline había tenido en sus vidas. La presencia de ellos en la gala era una señal de que la situación aún no había terminado. La velada continuó con una mezcla de conversaciones sofisticadas y miradas calculadoras.
Evelyn sabía que su red estaba creciendo y que cada movimiento tenía el potencial de cambiar el equilibrio de poder. La noche terminó con una promesa de futuras alianzas y un compromiso renovado con su causa. Al final del evento, Evelyn se retiró a su despacho para revisar los últimos detalles de su estrategia. La exposición pública estaba en marcha, y las alianzas se estaban consolidando. La venganza estaba tomando forma, y el juego de las máscaras apenas había comenzado. Los ecos de la gala privada aún resonaban en los círculos sociales de Los Ángeles cuando Evelyn se preparaba para su siguiente movimiento. La sensación de control y la anticipación de su venganza eran palpables en cada rincón de su lujoso penthouse. Sabía que el impacto de sus acciones no se limitaba a los eventos de la noche anterior. El verdadero efecto estaba por manifestarse en el escenario que ella había preparado con meticulosa precisión. La primera señal de lo que estaba por venir apareció al amanecer. Laura Hayes, la periodista que Evelyn había contratado, había publicado el artículo revelador que Evelyn había ayudado a configurar. El reportaje no solo era una exposición brutal de las traiciones y corrupciones de Gregor, Mara y otros, sino también un análisis profundo de las ramificaciones éticas y legales de sus acciones. La historia se volvió viral, generando una tormenta de críticas y especulaciones en los medios de comunicación. Evelyn observó el impacto desde su oficina mientras los titulares de los periódicos y las redes sociales estallaban con el escándalo. Las imágenes de Gregor y Mara, junto con las pruebas documentales, adornaban las portadas de todos los principales medios de comunicación. Era el momento perfecto para la siguiente fase de su estrategia. Mientras la ciudad se sumergía en el caos mediático, Evelyn se dirigió a una reunión crucial con sus abogados y asesores financieros. Era hora de consolidar las acciones legales que habían estado en preparación y asegurarse de que la respuesta legal estuviera alineada con el impacto público. Charles Whitman, el abogado de Evelyn, le presentó un informe detallado sobre las demandas y las estrategias legales para enfrentar las posibles contrademandas. Evelyn escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle con una mente afilada y decidida. Charles, ¿cómo vamos con las acciones legales contra Gregor y Mara? Preguntó Evelyn, su tono impaciente pero controlado. Charles asintió, revisando los documentos frente a él. Estamos listos para presentar las demandas. Además de las acusaciones por malversación de fondos y corrupción, hemos incluido demandas por daños emocionales y reputacionales. El objetivo es asegurarnos de que enfrenten no solo consecuencias financieras, sino también un escrutinio público severo. Evelyn sonrió con satisfacción. Perfecto. También quiero que te asegures de que el mensaje de las acciones legales se comunique claramente a los medios. Debe quedar claro que no estamos simplemente buscando compensación, sino que estamos comprometidos con la justicia y la integridad. Con el plan legal en marcha, Evelyn se preparó para la siguiente etapa de su estrategia, una serie de entrevistas exclusivas que tenía programadas con los principales canales de televisión y estaciones de radio. Estas entrevistas no solo eran una oportunidad para presentar su perspectiva, sino también para consolidar su imagen como una defensora de la verdad y la justicia. En una de las entrevistas más esperadas, Evelyn se sentó frente a una cámara con la presentadora de renombre, Sarah Bennett. La conversación comenzó con preguntas sobre la gala y el reportaje de Laura Hess, pero pronto se adentró en el corazón de la historia. Evelyn, muchos se preguntan por qué decidiste tomar esta medida tan drástica. ¿Qué te motivó a exponer la verdad de esta manera? Preguntó Sarah, con una mirada inquisitiva. Evelyn, con una calma resuelta, respondió, la motivación es simple, justicia. Cuando ves a personas abusar de su posición y utilizarte como una herramienta para su beneficio, es necesario actuar. No se trata solo de mi experiencia personal, sino de un principio fundamental. Nadie debería pensar que puede salirse con la suya a expensas de otros. Estoy aquí para mostrar que las acciones tienen consecuencias, y que la verdad siempre prevalecerá. Las palabras de Evelyn resonaron con fuerza, y la entrevista captó la atención de una audiencia masiva. La imagen de Evelyn como una figura de resistencia y valentía se solidificó en la mente del público, aumentando la presión sobre Gregor, Mara y sus cómplices. Mientras las repercusiones seguían su curso, Evelyn recibió una llamada de Ethan Drake, su antiguo amigo que había intentado redimirse. Ethan estaba desesperado por encontrarse con ella, buscando una solución para su situación crítica. Evelyn, la presión es demasiada.
No sé cuánto más podré soportar. Necesito tu ayuda para encontrar una salida, dijo Isen, su voz cargada de angustia. Eveline, aunque sorprendida por la llamada, mantuvo su enfoque calculador. Isen, las decisiones que tomaste tienen un costo. La ayuda no vendrá sin una forma de redención. Si estás dispuesto a enfrentar las consecuencias y asumir la responsabilidad, puede que encuentres una forma de salir de esta situación. Pero debes entender que el precio no será bajo. Isen aceptó sus palabras, y la llamada terminó con un acuerdo de reunión en un lugar neutral. Eveline sabía que cada paso debía ser meticulosamente calculado, y cada interacción debía ser parte de su plan general. Al caer la noche, Los Ángeles estaba envuelta en una atmósfera de tensión y expectativa. Eveline, desde su penthouse, observaba la ciudad con una sensación de control y anticipación. La tormenta perfecta que había creado estaba en pleno apogeo, y cada movimiento que hacía estaba diseñado para maximizar el impacto de su venganza. Mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su estrategia, Eveline sabía que su lucha por la justicia estaba lejos de terminar. La ciudad se encontraba en el umbral de una transformación, y ella estaba decidida a ser la arquitecta de ese cambio. El día se desperezaba con una luz tenue que parecía acentuar la gravedad de la situación. Eveline había diseñado su venganza con una precisión casi quirúrgica, y ahora el siguiente paso consistía en aplicar presión sobre los círculos de influencia y poder que aún respaldaban a sus antiguos enemigos. El primer objetivo del día era reunirse con un importante político local, el senador Victor Sullivan. Victor había sido un aliado crucial de Gregor y Mara, y su influencia podría marcar una diferencia significativa en la narrativa pública y en la presión sobre otros actores clave. Eveline sabía que una reunión con él requería una estrategia cuidadosamente elaborada. En el elegante despacho del senador, Eveline se sentó frente a Victor, quien la recibió con una sonrisa profesional pero distante. La conversación comenzó con cortesías y temas superficiales, pero Eveline no estaba allí para perder tiempo. Senador Sullivan, agradezco que haya aceptado esta reunión. Estoy aquí para discutir la situación actual y el impacto que ha tenido en nuestra comunidad, dijo Eveline, manteniendo un tono cortés pero firme. Victor inclinó la cabeza en un gesto de comprensión. Estoy al tanto de la situación. Los recientes eventos han causado bastante conmoción. ¿Cómo puedo ayudarte? Eveline deslizó sobre la mesa una serie de documentos que contenían pruebas de la corrupción de Gregor y Mara, junto con registros de contribuciones políticas que se habían realizado bajo la mesa. Estos documentos muestran no solo la corrupción, sino también las conexiones indebidas que han influido en las decisiones políticas. Mi intención no es solo exponer la verdad, sino también asegurarme de que aquellos que han usado su poder para corromper el sistema enfrenten las consecuencias. Víctor estudió los documentos con interés. Si estas pruebas son auténticas, podríamos estar hablando de un escándalo que afectará a muchas personas. Pero debes entender que esto es una situación delicada. ¿Qué esperas lograr con esto? Eveline lo miró con una mezcla de desafío y determinación. Espero que, como representante del pueblo, haga lo correcto. La integridad de nuestras instituciones y la justicia deben prevalecer. Quiero que utilice su influencia para apoyar la transparencia y la rendición de cuentas. Si no lo hace, estará en riesgo de verse asociado con la corrupción que está salpicando a toda la comunidad. Víctor asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Consideraré tu petición. Pero debes prepararte para las repercusiones. Esta ciudad está a punto de pasar por una transformación significativa, y no todos estarán dispuestos a aceptar el cambio. Con la reunión concluida, Eveline se sintió satisfecha pero no complacida. Sabía que la verdadera batalla estaba en la forma en que se manejaban las reacciones y cómo podía seguir controlando el flujo de información y la presión pública. La tarde fue dedicada a un almuerzo de alto perfil con ejecutivos de medios y líderes de opinión. Eveline había planeado una serie de encuentros para asegurar que su narrativa se mantuviera en la vanguardia y que sus enemigos no encontraran un respiro. Durante el almuerzo, Eveline se rodeó de figuras influyentes que podrían amplificar su mensaje. La conversación giró en torno a los temas actuales, pero Eveline aprovechó cada oportunidad para introducir el impacto de las revelaciones recientes y el desafío a la corrupción. La idea era sembrar la inquietud y la duda entre aquellos que aún permanecían indiferentes. Entre los invitados,
había un rostro familiar, Ethan Drake. La presencia de Ethan en el almuerzo era parte de una maniobra calculada para demostrar que, a pesar de su antigua relación, Evelyn estaba dispuesta a ofrecer una oportunidad de redención. Ethan se acercó a Evelyn al final del evento, su rostro una mezcla de gratitud y ansiedad. Evelyn, quiero agradecerte por darme la oportunidad de encontrar una salida. He estado trabajando en las propuestas que discutimos. Estoy dispuesto a cooperar y asumir la responsabilidad de mis acciones, dijo Ethan con sinceridad. Evelyn lo miró con una evaluación fría pero comprensiva. No esperes que esto sea fácil. La redención no viene sin sacrificios. Debes estar dispuesto a enfrentar las consecuencias y demostrar que estás comprometido con el cambio real. Ethan asintió, consciente de la magnitud de su compromiso. Lo haré. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que pueda. Con Ethan dispuesto a colaborar, Evelyn continuó con sus planes, reforzando su red de influencia y asegurándose de que cada movimiento tuviera un propósito. La estrategia de venganza había llegado a un punto crítico donde cada acción tenía el potencial de desencadenar una serie de eventos imprevistos. Al caer la noche, Evelyn se retiró a su penthouse para evaluar el progreso y ajustar su estrategia según fuera necesario. La influencia que estaba construyendo, las alianzas que estaba forjando y las decisiones que estaba tomando eran parte de un elaborado tapiz de poder y justicia. Mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su ventana, Evelyn sabía que la tormenta perfecta estaba en marcha, y que los días venideros serían cruciales para la culminación de su venganza. Su determinación. No conocía límites, y estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la justicia. El amanecer trajo consigo un aire de incertidumbre, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración en espera del siguiente giro en la historia. Evelyn, aún en medio de su compleja estrategia de venganza, sabía que debía mantener el impulso y preparar el terreno para el próximo acto de su plan. Hoy, Evelyn se preparaba para una reunión con varios líderes comunitarios y figuras clave en el ámbito de la filantropía. Estos individuos eran conocidos por su influencia y su capacidad para movilizar recursos y apoyo en momentos críticos. La reunión no era solo una oportunidad para presentar su caso, sino también para asegurar que la presión pública y el apoyo institucional se mantuvieran firmes. El lugar del encuentro era una elegante sala de conferencias en un hotel de lujo, decorada con opulencia y estilo. Evelyn llegó con un aire de confianza y determinación, lista para impresionar a sus invitados con la verdad que había desenterrado y el impacto de sus revelaciones. La sala se llenó rápidamente con líderes comunitarios, ejecutivos de fundaciones y otros individuos influyentes. Evelyn, con su presencia magnética y su habilidad para cautivar a su audiencia, comenzó la reunión con una presentación cuidadosamente elaborada. Gracias a todos por venir. La situación que enfrentamos es grave y requiere una acción decisiva. Lo que estamos viendo es un caso de corrupción y abuso de poder que no solo afecta a individuos, sino que socava la integridad de nuestras instituciones y comunidades, dijo Evelyn, proyectando en una pantalla imágenes y documentos que revelaban la corrupción de Gregor y Mara. Los asistentes escucharon atentamente mientras Evelyn detallaba la magnitud del problema y los pasos que había tomado para exponer la verdad. También presentó una propuesta para un esfuerzo conjunto que incluyera tanto apoyo financiero como presión pública para asegurar que se hiciera justicia. Entre los presentes, el Dr. Samuel Wright, un renombrado filántropo y defensor de la justicia social, se mostró particularmente interesado. Evelyn, tu presentación es impactante. Sin embargo, la cuestión es cómo podemos movilizar nuestros recursos e influencia de manera efectiva. ¿Qué acciones específicas estás proponiendo? Evelyn, preparada para la pregunta, respondió con una propuesta concreta. Propongo que cada una de nuestras organizaciones se comprometa a apoyar campañas de concienciación y fondos destinados a las víctimas de la corrupción. Además, debemos coordinar esfuerzos para presionar a las autoridades y garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas. La colaboración de nuestras redes puede marcar la diferencia. La propuesta fue recibida con entusiasmo y asentimiento por parte de los líderes comunitarios. Los compromisos comenzaron a tomar forma, y Evelyn sintió que su plan estaba avanzando como ella había previsto. Cada aliado adicional fortalecía su posición y ampliaba su red de influencia. Tras la reunión, Evelyn se reunió con Laura Hess para discutir el impacto del artículo y los siguientes pasos.
Laura estaba satisfecha con la respuesta pública, pero también sabía que la historia aún tenía mucho por revelar. Eveline, la reacción pública ha sido contundente, pero creo que aún hay más que podemos sacar a la luz. Hay detalles adicionales que podrían intensificar el escándalo y aumentar la presión sobre los involucrados, dijo Laura, con una mirada que denotaba la posibilidad de nuevas revelaciones. Eveline asintió, comprendiendo la importancia de mantener el impulso. Estoy dispuesta a seguir adelante. Necesitamos explorar todas las avenidas para asegurar que nuestra causa no pierda fuerza. Con el compromiso renovado, Eveline y Laura comenzaron a preparar el siguiente conjunto de revelaciones. Esta fase del plan incluía obtener testimonios adicionales, filtrar más información y seguir desenterrando secretos que pudieran mantener la presión constante sobre sus enemigos. La tarde se volvió noche, y Eveline se dirigió a su penthouse, preparándose para un evento social de alto perfil que había organizado como parte de su estrategia. La gala benéfica era una oportunidad para consolidar su imagen pública y mantener la narrativa en la vanguardia de la conversación social. La gala, decorada con elegancia y sofisticación, atrajo a una multitud de figuras influyentes, incluidos algunos de los que habían asistido a la reunión previa. Eveline utilizó el evento para fortalecer su red de aliados y continuar con la presión sobre aquellos que aún podían estar en duda. Entre los invitados, Gregor y Mara estaban presentes, aunque sus expresiones mostraban signos de incomodidad y preocupación. La presencia de los dos en la gala era un recordatorio constante de que la batalla no estaba completa y que el objetivo final aún estaba lejos. Durante la gala, Eveline se movió con gracia y seguridad, estableciendo conversaciones y ofreciendo palabras de agradecimiento a sus aliados. Su habilidad para manejar la situación con elegancia y astucia mantuvo la atmósfera en su favor, mientras ella continuaba con su plan estratégico. La noche terminó con una mezcla de éxito y tensión. Eveline había logrado mantener el control de la narrativa y seguir adelante con su plan, pero sabía que la verdadera victoria aún estaba en proceso. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, era un paso más hacia el cumplimiento de su objetivo final. Con la gala detrás de ella, Eveline se retiró a su penthouse con la sensación de que el juego estaba en una fase crítica. La influencia que estaba construyendo y el apoyo que estaba movilizando eran esenciales para la culminación de su venganza. A medida que la ciudad dormía, Eveline estaba más decidida que nunca a seguir adelante con su plan y asegurar que la justicia prevaleciera. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de urgencia palpable. Eveline se preparaba para enfrentar una nueva fase de su plan de venganza, una que implicaba una serie de encuentros discretos y estrategias encubiertas para consolidar su influencia y asegurar que el impacto de sus acciones no se desvaneciera. El primer paso del día era una reunión clandestina con un informante clave, un ex empleado de Gregor que había decidido cooperar con Eveline a cambio de protección. La reunión se llevaría a cabo en un café discreto en el centro de la ciudad, un lugar conocido por su privacidad y su ambiente reservado. Eveline llegó al café antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en un rincón apartado. Ordenó un café y esperó, manteniendo una actitud tranquila y observadora. El informante, un hombre de mediana edad con una expresión cansada y nerviosa, llegó puntualmente y se dirigió hacia ella con una mezcla de aprensión y determinación. Gracias por venir, dijo Eveline mientras le hacía un gesto para que se sentara. Estoy interesada en escuchar lo que tienes que decir. El informante, identificado como Peter, se sentó y comenzó a hablar con un tono bajo y urgente. He estado revisando documentos y correos electrónicos desde mi salida. Hay detalles que podrían ser cruciales para tu caso. Gregor y Mara estaban involucrados en una red más amplia de corrupción y manipulación que incluye a varios actores importantes en el gobierno y en el sector financiero. Eveline escuchó atentamente mientras Peter le proporcionaba detalles sobre las conexiones ilícitas y las transacciones secretas que habían tenido lugar. Entre la información, había registros de sobornos, documentos falsificados y pruebas de la complicidad de varios políticos y ejecutivos. La magnitud de la red de corrupción era más amplia de lo que Eveline había anticipado. Esto es valioso, dijo Eveline, tomando nota de la información. ¿Hay algo más que debamos saber? Peter asintió, sacando un sobre de su bolsa. He reunido copias de algunos documentos clave que podrían ser la clave para desmantelar la red. Están todos aquí.
También ha incluido una lista de contactos importantes que podrían estar dispuestos a colaborar si se les ofrece el incentivo adecuado. Eveline aceptó el sobre con una mezcla de gratitud y determinación. Aprecio tu cooperación. Estaremos en contacto para coordinar los próximos pasos y garantizar tu seguridad. Con el sobre en mano, Eveline salió del café con una sensación de satisfacción. La información obtenida era una pieza crucial del rompecabezas y fortalecía aún más su posición en la lucha contra Gregor y Mara. El siguiente paso era reunirse con sus aliados en el ámbito de la ley para planificar la divulgación de la nueva evidencia y coordinar una serie de exposiciones mediáticas y legales. Eveline se reunió con Charles Whitman y otros asesores legales en su oficina para discutir las implicaciones de la nueva información. Lo que hemos descubierto es aún más extenso de lo que pensábamos, dijo Eveline, extendiendo los documentos sobre la mesa. Necesitamos preparar una estrategia para presentar esta información de manera efectiva y coordinar con las autoridades para garantizar que se tomen las medidas adecuadas. Charles revisó los documentos y asintió, entendiendo la magnitud del impacto. Vamos a necesitar tiempo para revisar y validar toda la información. Además, debemos prepararnos para la posibilidad de que intenten desacreditar la evidencia o desafiar nuestra posición. Eveline asintió con determinación. Estamos listos para enfrentar cualquier obstáculo. La verdad debe salir a la luz, y no podemos permitir que se nos detenga. Mientras los asesores trabajaban en la preparación de los documentos y la estrategia de divulgación, Eveline se dirigió a una reunión privada con Laura Hayes para coordinar la cobertura mediática. Laura estaba lista para recibir la nueva información y asegurarse de que se presentara de manera convincente. La información que has obtenido podría ser el golpe final en nuestra campaña, dijo Laura. Vamos a necesitar una presentación impactante y una estrategia de comunicación bien planificada para asegurar que el mensaje llegue con la fuerza que necesita. Eveline y Laura pasaron la tarde trabajando en una serie de exposiciones y artículos que se publicarían en los próximos días. La información sería presentada de manera que maximizaría el impacto y aseguraría que Gregor, Mara y sus cómplices enfrentaran la presión pública y legal que merecían. Mientras la ciudad se sumergía en el ajetreo diario, Eveline se preparaba para la fase final de su plan. Sabía que el tiempo estaba corriendo y que cada paso debía ser calculado con precisión. La tormenta que había desatado estaba en su punto culminante, y el resultado de su venganza estaba a punto de revelarse. Eveline se retiró a su penthouse con la sensación de que el desenlace estaba cerca. Cada acción, cada estrategia, había sido diseñada para llevarla a este momento crucial. Con la determinación firme y el propósito claro, estaba lista para enfrentar el último capítulo de su lucha por la justicia. La ciudad de Los Ángeles estaba en un estado de agitación y expectativa mientras Eveline se preparaba para desatar el último acto de su plan. La revelación de la nueva evidencia estaba programada para ser un evento decisivo que podría sellar el destino de Gregor, Mara, y todos los que estaban involucrados en la red de corrupción. El tiempo se había reducido a una cuenta regresiva frenética. El día comenzó con una serie de filtraciones estratégicas. Eveline y Laura Hayes habían coordinado la publicación de fragmentos de la nueva información a través de varios medios de comunicación y plataformas sociales, creando un frenesí mediático que capturó la atención de la nación. Las redes estaban llenas de especulaciones y rumores, y la presión sobre los implicados se incrementaba con cada minuto que pasaba. La primera gran revelación se produjo en una conferencia de prensa organizada por Eveline, donde ella misma apareció ante los medios de comunicación. Con una mezcla de calma calculada y emoción contenida, Eveline se dirigió a la multitud de reporteros que esperaban ansiosos. Hoy, estoy aquí para revelar la verdad que ha estado escondida durante demasiado tiempo, comenzó Eveline, su voz resonando con firmeza. Lo que están a punto de ver son pruebas irrefutables de una red de corrupción que ha manipulado nuestras instituciones y abusado de su poder. Mientras Eveline presentaba la evidencia, los periodistas se apresuraron a tomar notas y capturar imágenes. Las pantallas detrás de ella mostraban documentos detallados, correos electrónicos incriminatorios y grabaciones que demostraban la complicidad de Gregor, Mara, y varios otros individuos de alto perfil. La magnitud de la corrupción se desplegaba ante los ojos de una audiencia sorprendida y horrorizada. La conferencia de prensa provocó una reacción instantánea. Los titulares de los periódicos y los sitios web de noticias estallaron con informes sobre el escándalo, y las redes sociales se inundaron con discusiones y comentarios.
Gregor y Mara se convirtieron en el foco de atención mundial, y sus intentos de desacreditar la evidencia se vieron rápidamente desmoronados bajo el peso de las pruebas. La siguiente fase de la estrategia de Eveline involucró una serie de reuniones con autoridades judiciales y reguladoras para asegurar que se tomaran medidas legales contra los implicados. Eveline y Charles Whitman se dirigieron a una reunión con fiscales y agentes del gobierno para presentar la evidencia y presionar por una investigación exhaustiva. Esta evidencia es sólida y demuestra un patrón claro de corrupción y abuso de poder, dijo Eveline durante la reunión. Exigimos que se tomen medidas inmediatas y se inicien acciones legales contra todos los responsables. La justicia no puede ser postergada. Los fiscales y reguladores, impactados por la magnitud de la información, asintieron con seriedad. Nos comprometemos a revisar y actuar sobre esta evidencia. La corrupción en esta escala no puede ser tolerada, y tomaremos las medidas necesarias para asegurar que se haga justicia, respondió uno de los fiscales. Con el respaldo de las autoridades, Eveline regresó a su penthouse para prepararse para el siguiente gran evento, una reunión de emergencia con sus aliados comunitarios y filántropos que habían apoyado su causa. Esta reunión sería crucial para coordinar los esfuerzos de apoyo a las víctimas y mantener la presión pública sobre los involucrados. La sala de conferencias estaba llena de líderes y donantes que habían respondido a la llamada de Eveline. La atmósfera era de determinación y urgencia, y Eveline se dirigió a la audiencia con un mensaje claro. Hoy es un día decisivo. La evidencia que hemos revelado ha expuesto una red de corrupción que ha causado daño a innumerables personas. Ahora, necesitamos unir nuestras fuerzas para apoyar a las víctimas, asegurar la rendición de cuentas y garantizar que esta situación no se repita en el futuro, dijo Eveline. La reunión resultó en compromisos significativos de apoyo financiero y recursos para las víctimas, así como promesas de colaboración continua para la reforma y la transparencia. Los líderes presentes se comprometieron a trabajar juntos para asegurar que el impacto de las revelaciones tuviera un efecto duradero y positivo. A medida que la noche se acercaba, Eveline se retiró a su penthouse para reflexionar sobre el progreso logrado y los próximos pasos. La batalla que había librado había sido intensa y compleja, pero sentía que estaba cerca de lograr la justicia que había buscado con tanto empeño. Sin embargo, sabía que el colapso de la red de corrupción era solo el comienzo. Había mucho trabajo por hacer para garantizar que el sistema se recuperara y que aquellos que habían sido afectados recibieran la justicia y el apoyo que merecían. Mientras la ciudad dormía, Eveline se preparaba para enfrentar el último capítulo de su historia de venganza. Cada decisión, cada estrategia, había sido diseñada para llegar a este momento crucial, y ella estaba lista para asegurarse de que el desenlace fuera tan impactante y significativo como lo había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La ciudad estaba en estado de alarma, y la cobertura mediática del escándalo de corrupción no mostraba signos de disminuir. Eveline, ahora en la cúspide de su plan, sabía que el final estaba cerca, y que el juicio final se acercaba a pasos agigantados. La tensión era palpable mientras Eveline se preparaba para el último acto de su venganza. Había orquestado todo con precisión, pero el resultado aún dependía de cómo se desenvolviera la última fase de su estrategia. Las implicaciones legales estaban tomando forma, y los procesos judiciales estaban a punto de comenzar. Eveline se dirigió al tribunal para asistir a la primera audiencia pública del caso contra Gregor y Mara. La sala estaba llena de prensa, representantes de la ley y una multitud de espectadores interesados. El ambiente era eléctrico, con una mezcla de anticipación y nerviosismo que resonaba en cada rincón del edificio. Cuando Eveline llegó al tribunal, las miradas curiosas y los murmullos de la multitud parecían seguirla. Se sentó en la primera fila, rodeada por sus aliados y asesores legales, lista para escuchar el comienzo de los procedimientos. El caso comenzó con la presentación de la evidencia y los cargos formales contra los acusados. Los fiscales expusieron las pruebas acumuladas, y la magnitud de la corrupción se desplegó ante la corte. Las declaraciones y testimonios fueron contundentes, con detalles que demostraban un patrón claro de manipulación y abuso de poder. Gregor y Mara, sentados en el banquillo de los acusados, mostraban signos de desesperación y preocupación. Sus intentos de mantener una apariencia de calma eran evidentes, pero sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. Eveline, observando desde su lugar, sintió una mezcla de satisfacción y alivio.
El primer día del juicio terminó con una serie de declaraciones y testimonios que dejaban claro el alcance de la corrupción. Evelyn se retiró del tribunal con una sensación de que la batalla estaba a punto de ser ganada. La evidencia era abrumadora, y el apoyo público y legal estaba firmemente a su favor. La siguiente etapa del juicio se centró en las declaraciones de las víctimas y las declaraciones finales. Eveline había trabajado en colaboración con varias organizaciones para preparar testimonios conmovedores y testimonios que reflejaban el impacto personal de la corrupción. Durante una de las sesiones, Evelyn escuchó las historias de aquellos que habían sido perjudicados por las acciones de Gregor y Mara. La sala se llenó de emociones mientras las víctimas compartían sus experiencias y el daño que habían sufrido. Las historias eran profundas y conmovedoras, y el impacto en la corte fue evidente. Con el avance del juicio, las pruebas se acumulaban y el caso se fortalecía. Evelyn y sus aliados continuaron con su estrategia, asegurándose de que cada detalle se presentara con claridad y precisión. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras los argumentos finales se preparaban. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La corte se reunió para deliberar, y la espera fue larga y ansiosa. Evelyn, rodeada por sus aliados, se mantuvo serena, sabiendo que el resultado dependía de la eficacia de la presentación y del juicio imparcial del tribunal. Cuando la sala del tribunal volvió a abrirse y el veredicto fue anunciado, el silencio se apoderó de la sala. Gregor y Mara fueron condenados por corrupción, fraude y abuso de poder. La sentencia incluyó penas de prisión y la confiscación de activos, así como la obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas. Evelyn sintió una oleada de alivio y satisfacción mientras el veredicto se leía en voz alta. Había alcanzado su objetivo, la justicia había prevalecido y los responsables habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. La noticia del veredicto se esparció rápidamente, y la cobertura mediática destacó el impacto de la resolución del caso. Evelyn fue reconocida por su valentía y determinación, y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la rendición de cuentas. Con el juicio concluido y el veredicto emitido, Evelyn se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Había enfrentado desafíos significativos y había tomado decisiones difíciles, pero su perseverancia y su compromiso con la verdad la habían llevado a alcanzar el objetivo final. Mientras se retiraba de la sala del tribunal, Evelyn miró hacia el horizonte con una sensación de paz. La lucha había sido intensa, pero el resultado había sido justo. La ciudad, ahora libre de la sombra de la corrupción, comenzaba a sanar y a reconstruirse. Evelyn sabía que, aunque el capítulo de su venganza estaba cerrado, el impacto de su lucha continuaría resonando en la comunidad. Su legado sería uno de coraje y determinación, y la justicia que había buscado había sido finalmente alcanzada.